Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Escribe y Lea, este espacio donde se aborda el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Estoy dando de esta manera también la bienvenida a nuestros panelistas, los profesores universitarios, doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas, Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, un placer. Bueno, vamos a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizara la pregunta de participación de nuestra emisión anterior y que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. ¿Cuál es la batalla que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII? Estoy dando la ubicación en el espacio y en el tiempo. En Europa en el siglo XVIII, y que es una batalla en la cual un ejército se derrota a sí mismo. O sea, es un ejército que podemos decir que se derrota a sí mismo. O sea, la pregunta es, ¿qué batalla es? ¿Y cuál es el ejército sobre el que recae tan triste momento de celebridad? Están viendo también a la persona ganadora y para aquellos que no han tenido acceso a la respuesta correcta, es decir, que no lo saben, en el borde inferior de la pantalla pueden obtener este conocimiento. Profesores, telespectadores, entramos ya en materia en Escribe y Lea, indicando que este primer tema tiene una información previa en pantalla que le ayudará en su indagación personal y que ha sido remitido por Tomás Perdigón, residente en el municipio Playa, aquí en la capital nacional. Ha escogido la categoría de personaje histórico e inicia la ronda de preguntas el doctor Lombana. Sí. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches. Personaje histórico es un hombre. Es un hombre. Cuya existencia está ubicada en nuestra era. Sí, correcto. Con posterioridad a la edad antigua. También. Con posterioridad a la edad media. Así es. Con posterioridad a la Revolución Francesa. Sí, profesor. De los siglos XIX, XX o el transnacionalizado siglo XXI. Nuestro personaje histórico tiene vida en un solo siglo. En un solo siglo, sí. Siglo XIX. No. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. No es americano. Siglo XX, Ramón, euroasiático. Tampoco. Entonces es un personaje o africano o de Oceanía. Usted va a elegir. No es que no haya personalidades importantes en Australia y en el resto de Oceanía, pero voy a pensar que es africano. Africano. ¿Conocido, Ramón? Sí, conocido. Su categoría de personaje histórico lo involucra como uno de los personajes importantes, digamos, en los procesos más importantes que se viven en África. Así es. Es un personaje que está ubicado en el África subsahariana. Correcto. Este personaje llega a la segunda mitad del siglo. Sí, claro. Es un personaje del siglo XX. Un personaje No, usted completamente sabe lo que del siglo pasa. XX. Le explico. Estoy pensando que, aunque hay especialistas que con sus razones válidas lo ven como un proceso único, algunos estamos acostumbrados a diferenciar un poco entre lo que llamamos las dos etapas del proceso de descolonización en África, y me imagino que tiene que ver en alguna medida con las luchas sociales, las luchas por la independencia o la emancipación, porque hay algunas independencias que son complicadas, ¿no? Sí. Es un personaje cuya celebridad histórica se debe a su participación política en procesos de este tipo. Correcto. Es de los grandes, Ramón, de los grandes de África. Sí, grande. No se puede escribir la historia del siglo XX de África sin De este África hombre. no. Entonces, fundamentalmente me imagino un político, militar o ambos. Una de las dos cosas, me Una de refiero. las dos cosas. Es un político. Un político. Es un personaje fundador, Ramón. Esto es otra pregunta importante. Sí, sí, fundador. Fundador. Tiene acciones que crean cosas. Normalmente, los procesos de colonización terminan con lugares colonizados y surgen naciones, surgen proyectos de nación. De eso le estoy hablando. Es un Exacto. Fundador en ese sentido. Sí, sí. Porque hace poco tuvimos aquí el caso de Mandela en Sudáfrica. Mandela, sí. Tuvimos, que bueno, es otro caso. Es de estos personajes que lucharon, que sufrieron el acoso neocolonialista, perseguido. Estuvo encarcelado por su actividad, voy a decir también, revolucionaria. Lo estuvo. O sea, tuvo actividad revolucionaria, literalmente. Exacto. Pero a pesar de eso, dirigió procesos, fue decisivo en Lo procesos. hizo, sí, lo hizo. Este personaje, Ramón, esta es una pregunta que hay que hacerlo con mucho cuidado para no discriminar ni ser injusto, ¿no? Pero esto es un personaje con cultura política, porque sabemos también que África estaba sumida en
atraso muy grande por los procesos coloniales precisamente, ¿no? Pero esto es un personaje de esto que tiene ciertos privilegios en el sentido de formarse con cierta cultura y poder asumir un liderazgo. Correcto. En un país que había sido colonia de un estado europeo. Sí, de una potencia. ¿Estuvo este personaje en la metrópoli en algún momento? Sí, también. Y dice usted que es un político, predominantemente. Político. Bueno, vamos a ubicarlo geográficamente entonces. El país al que pertenece este líder, ¿le puedo llamar líder? Sí. Le puedo llamar líder en el sentido también de que gobernó. Ajá. Está en la costa atlántica, en la costa atlántica. Las otras actividades, una de las otras actividades que hace este personaje es que escribe poesía, literatura. Sí. Vinculada a su actividad revolucionaria. También. El país es Angola. Angola. Es Agostinho Neto. Agostinho Neto. Seguramente que si no lo digo yo lo va a decir usted. Además, médico, poeta, sus poesías no son solo una manifestación de su ideología y de su arenga revolucionaria, antirracista, antiimperialista, es poesía técnicamente buena, estudiada. Tiene un libro que se llama 4 poemas, que creo que tiene los himnos fundamentales. Pero la vida de Agostinho Neto es mucho más rica, Ramón. Él estudió medicina en Portugal. Nació en una familia, no recuerdo si acomodada o de clase media, pero tuvo la posibilidad de educarse en lo que era la metrópoli. El régimen salazarista lo persiguió muchísimo, pero Angola tiene este famoso caso muy atípico y muy particular que conocemos de la Revolución de los Claveles, donde el nuevo gobierno de la Revolución de los Claveles soluciona un problema pero crea otro, porque le da la independencia a la colonia de Angola, pero al mismo tiempo declara que en un pacto, que no recuerdo, no recuerdo el nombre exacto, declara como legítima a 3 fuerzas. Y dentro de las 3 fuerzas estaba la que había fundado Agostinho Neto, que era legítimamente popular y revolucionaria. Pero había otras 2 que eran fragmentarias, que en una de ellas era la que estaba Savimbi, etcétera. No sé si el otro era Orden Roberto. Sí. En fin, tiene que ver con la guerra de Angola, que se da después. Y Agostinho Neto logra el apoyo internacional como la única organización auténticamente angolana. Y los países socialistas tienen un papel fundamental en eso, y eso tiene que ver después con lo que sabemos que bélicamente pasa ahí, el papel de Cuba, etc. Pero lo más importante es que él supo conducir el país hacia una construcción nacional con un Estado de corte socialista, marxista. Y es uno de los hombres grandes de las letras y de la política amigo de Cuba, ¿no? Apoyado por Cuba en sus problemáticas, sobre todo con Sudáfrica, con el imperialismo yanqui, ¿no? Y con todo lo que sabemos que pasó ahí. Estamos felicitando especialmente al doctor Lombana por haber determinado este personaje. Ahora les invito a acompañar al licenciado Fernando Rodríguez Sosa en su segmento de literatura, como siempre aquí en Escriba y Lea. Buenas noches. 12 cuentos fechados a lo largo de 2 décadas aparecen en el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado No es país para perros, de Miguel Terry Valdespino, que aparece en la colección Ficciones de la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Béisbol, racismo, sexo, son algunos de los temas abordados en estos cuentos, en que el autor se propone y logra comentar, indagar, reflexionar sobre la sociedad y la cultura cubanas en el último medio siglo. Narrador, dramaturgo, periodista, nacido en La Habana en 1963, Miguel Terry Valdespino es autor de una amplia obra que incluye, entre otros títulos, el cuaderno de cuentos No me hables de la ira, la novela Ajuar de guerra y la pieza para la escena Ángeles y cenizas. Entre otros reconocimientos, ha recibido los galardones, premios en los concursos Pinos Nuevos, Felispita Rodríguez e Internacional Casa de Teatro de República Dominicana. Igualmente, las menciones concedidas en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar y en el concurso internacional de la editorial Plaza Mayor de Puerto Rico. Con la publicación ahora de No es país para perros, se pone a disposición de los lectores un libro que no solo permite conocer el alcance de la obra narrativa de Miguel Terry Valdespino, sino también un libro que posibilita comprobar
la riqueza de la obra narrativa breve que se escribe hoy en Cuba a inicios de un nuevo siglo y milenio. Les recomiendo la lectura y el disfrute de No es país para perros, libro de cuentos de Miguel Terry Valdespino, que ha publicado la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Entramos ya en el tema intermedio aquí en Escribilea, indicando que los telespectadores en esta ocasión no tienen información previa. Ha sido el tema enviado por Silvia Tejera, quien reside en Arroyo Naranjo, aquí en La Habana. En este caso inicia la ronda de preguntas el estimado profesor Félix Julio, cuando le indique que es un lugar célebre. Un lugar célebre real, Real, en la parte sólida del planeta. sí, sí, ¿cómo no? O sea, se encuentra en una masa continental. No, Entonces está en una isla. una isla Vamos a ubicarlo. Entonces, este lugar célebre está en América. en América. América Latina. Sí, América Insular. correcto. En Cuba. En Cuba. Puede ser célebre por la mano del hombre o por las condiciones naturales, o ambas. Sí, Esencialmente es un lugar que se destaca por las condiciones naturales. no, Entonces es una construcción. más o menos. Más o menos una construcción, pero está la mano del hombre. La mano del hombre. Si la mano del hombre no hubiera intervenido, no fuera un lugar célebre. No lo fuera. Pero las construcciones no son, si las tiene, no son muy grandes, Son construcciones que tienen que existir. que tienen que existir Tienen que existir allí. por otras cosas del lugar. Exacto. Esa celebridad tiene que ver con un ámbito, o con varios, ¿no?, de la cultura. Tiene que ver también con la cultura, Me refiero en sentido amplio también, en ¿no? el sentido más amplio. Coexisten elementos importantes que tienen que ver con la identidad de Cuba o del cubano. Puede ser, sí. El arte o la literatura están presentes, No, ¿no? Este lugar célebre existe actualmente existe. y no hemos precisado en qué momento alcanza su celebridad. Podríamos considerarla, en el caso de las construcciones de la mano del hombre, después de la llegada de los españoles a Cuba, ¿Cómo no? incluso posteriormente. También. Y es un lugar célebre que está ubicado en un área urbana. No, no es un área urbana. Ah, ya, está en un área rural. Y este lugar célebre, Ramón, está en la parte oriental de Cuba. En la parte oriental, correcto. Está en la antigua provincia de Oriente. En la antigua que incluye provincia de Oriente. las 5 provincias actuales orientales. Exacto. Y se hace célebre, Ramón, por algo que ocurre ahí, Así que puede es. ser el nacimiento o la muerte de alguien. Pudiera ser. Pudiera ser. Bueno, yo estoy pensando en un lugar que para todos los cubanos debiéramos visitar alguna vez. Este lugar está en Holguín. Está en Holguín. Es la casa natal del comandante en jefe en Virán. Error. No. La celebridad es una celebridad moderna o contemporánea. Alcanza su celebridad en los siglos XIX, XX o lo que va del XXI. En uno de ellos. Una cosa es cuando yo me convierto en célebre y otra cosa es desde cuando yo existo, ¿no? Ah, son dos cosas diferentes, claro. Yo puedo ser descubierto Ajá. y hacerme célebre. Estoy pensando en lo de la cultura en sentido amplio, ¿no? Ujú. ¿Tiene algún contenido, te dice en Holguín, ¿tiene algún contenido científico el tema? También lo tiene. Científica multidisciplinaria. Multidisciplinaria. En Holguín, en la parte rural. Ramón, esto tiene que ver de alguna manera con restos de culturas antiguas, Correcto. indígenas. Sí. Hay restos de Los hay. aborígenes que existieron realmente, Los hay. antes o después del momento de la colonización, pero aborígenes, entierros aborígenes. En tierras aborígenes. Pero hay además todo un proceso de investigación alrededor. Sí, ya le decíamos que científicamente. se Y un trabaja. museo Sí. y está cerca de la playa Guardalavaca, Ok. es el Chorro de Maíta. El Chorro de Maíta. Eso fue descubierto en los años 30, 40. Y creo que por alguien aficionado que no lo valoró en su momento, pero que encontró los restos, ¿no? Y luego sí tuvo un equipo de investigación serio, creo que fue Walsh, el que estuvo por allí investigando seriamente eso. Eso a partir de 1990.
Lo de Watch puede haber sido un poco antes incluso, pero en los 90 y en el 2000, porque yo recuerdo que sobre el 2010 es que alcanza la categoría de monumento o de patrimonio nacional y se hace el museo. Pero cuando se hace el museo, para que la gente vea lo que hay allí, que no lo hemos dicho, ya es porque hay investigaciones alrededor del hallazgo. Es que ahí se descubrieron cerca de, son 50 y tantos esqueletos íntegros. Es un cementerio aborigen, realmente el lugar es un cementerio aborigen. Y los aborígenes están enterrados siguiendo un patrón específico, social, que ha permitido con la investigación descubrir la edad, el sexo, el lugar dentro de la comunidad, ¿no? Y estudiar incluso su dieta, sus enfermedades. Pero hay algo muy interesante ahí que son, bueno, además de las estatuas de las reconstrucciones de silicona, que creo que están hechas por un artista italiano, que reconstruyen muy bien los casos más completos. Por ahí está el famoso entierro 57, que ha cambiado la concepción, muchas concepciones acerca del vínculo cultural entre aborígenes y españoles, y demuestra que parece que convivieron más tiempo de lo que se pensaba, aunque también hay una teoría de que eso fue un hospital de indígenas enfermos. Hay varias teorías, pero lo que sí está claro es que cambia la concepción acerca de la transculturación, o por lo menos la marca, porque en este entierro 57 hay un caso, es un joven enterrado en posición cristiana. O sea que evidentemente ya ha pasado todo un proceso de transculturación, con clavos que se descubrieron, con un ataúd de madera, con un crucifijo, en esta posición creo que es de cúbito supino, como se llama, que medieval, occidental, española, ¿no? Que evidentemente habla de que hay una mezcla de cultura. Y como museo, bueno, es espeluznante estar ahí en el buen sentido, porque te sientes que estás ahí en el momento del descubrimiento, muy cerca, por cierto, de los primeros lugares que pisaron los españoles. Muy interesante, yo les recomiendo a todo el que pueda ir que vaya, que no lo va a lamentar nunca. Exactamente, sí. Sí, Chorro de Maíta forma parte de toda una gran región arqueológica que está alrededor de la actual ciudad de Banes, en Holguín, que se conoce con ese nombre, la capital arqueológica de Cuba, donde han aparecido restos de este tipo de enterramientos, pero también ha aparecido mucho ajuar aborigen, muchos elementos de la cultura material de los primitivos habitantes de Cuba. Y ahí estuvo Warch, pero estuvo también Pepito Castañeda, un pionero de la arqueología oriental cubana. Vamos a felicitar a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y agradecer al doctor Félix Julio por su ampliación del tema. Vamos de inmediato a nuestro momento musical. Regresaremos después, en unos minutos, para el tercer y último tema de la noche. Agua que va cayendo desde la roca, llega a mojar mis labios, solo una gota. Ella que de tan pura quiso besarme, yo para hacerla libre no irrumpo el cauce y hago que de mis manos siga su viaje, siga su viaje. Pude sentir el frío en solo una gota, pude mojar mis penas con su rocío, escuchar su canto cerca del río. Llévame por corrientes que estén en calma, quiero sentir la tierra vibrar en mi alma. Cuánto amé sin tocar, cuánto dices sin amar.
¿Cuánto dices sin amar? Agua que va cayendo desde la roca. Agua que va cayendo desde la roca. Agua que va cayendo desde la roca. Y que va cayendo. Agua que va cayendo desde la roca. Bueno, iniciamos ya el tema último y les digo que ha sido enviado por Raúl Cepero, vecino de Centro Habana, aquí en La Habana, y es una obra literaria. Cuando doy la palabra al profesor Dagoberto para que inicie la ronda. Gracias, Ramón. Esta obra literaria es de nuestra era. De nuestra era. De algún momento posterior a la Edad Antigua. ¿Correcto? Posterior también a la Edad Media. Así es. Posterior a 1789. Sí, Es una obra de los siglos XIX, XX o XXI. de un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX, Ramón, americana. Americano. De la América Latina. Correcto. De la América Latina continental. Continental. Su autor es un hombre. Un hombre. Es una obra en prosa, En prosa. novela o cuento. Usted va a elegir Es una novela. una novela. Su autor es un hombre de América del Sur. Sí, de América del Sur. Yo le voy a mencionar dos países, porque estoy pensando en dos autores. Su autor es de Colombia o Perú, De uno de ellos. de Colombia. De Colombia. Es una obra de García Márquez, Una obra de Márquez, sí. como diría nuestro querido y recordado profesor Angelito. Ahí sí hay. Es una novela de García Márquez, Una novela de García Márquez. que también hizo mucho cuento, y mucha colección de cuentos. Yo creo una novela de García Márquez. Aquí salió hace algún tiempo El otoño del patriarca, salió 100 años de 100 soledad, años de soledad. hace algún tiempo. Aquí hay que empezar a decir novelas de García Márquez, no me queda otra. Yo le voy a decir dos y después mi compañero, que las dos me gustan especialmente. Una que es la primera novela que él hace, que se llama La hojarasca, y la otra es El general en su laberinto. ¿Es una de ellas? Ninguna de las dos. Ah, caramba. Una novela conocida de García Márquez. Sí, es conocida. Bastante leída. Es conocida. Bueno, yo no voy a correr el riesgo que corrió mi amigo Gago porque podemos, aunque erremos, creo que podemos llegarle. Porque es verdad que son muchas novelas, pero se pueden dilucidar. Y ha salido varias, ¿no? Hemos tenido el privilegio de hablar de varias. Déjeme hacer una pregunta, porque ya Dago excluyó algunas importantes. No es quizás de las más de las más supermencionadas novelas garcía-márqueanas, pero es importante también. Sí, es una novela importante. Las novelas de García Márquez no son solo una novela, siempre son una novela y algo más, están marcadas, bueno, por lo real maravilloso, evidentemente, por todos los elementos del boom, otras por el fenómeno, o sea, por la inclinación o formación periodística de su autor, otros por sus recuerdos, o todas por sus recuerdos, y todas muy colombianas, las novelas de García Márquez. Yo voy a intentarlo por tiempo. La obra es posterior a que el autor recibe el Nobel. Posterior. El autor recibe el Nobel en el 82, pero como El amor en los tiempos de cólera es el 85, y usted dice que tampoco es, voy a pensar que es del 85 en adelante. Exacto. Bueno, ahí está El general en su laberinto, que ya la descartamos, que creo que es el 89, no estoy seguro, 88, 89. Una novela biográfica. Y luego están en el siglo, ya en la década del 90, bueno, yo recuerdo Del amor y otros demonios, recuerdo Noticia de un secuestro, y una última obra que también tiene en el año, que es en el 2004, creo que es de las últimas. Es una de estas. Una de ellas. Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios. No lo es. Entonces es Noticia de un secuestro. Noticias de un secuestro. Ya. Esta es una novela rara dentro de la producción literaria de García Márquez, porque García Márquez se ha movido durante buena parte de su carrera en los códigos del realismo mágico y en los códigos también, de alguna manera, de novelas que no son de corte político, excepto quizás El otoño del patriarca, donde hay elementos, pero esta sí es netamente una novela política. Y una novela que tiene también elementos, digamos,
de lo que se llama el género noir, el género negro, porque hay suspenso, hay elementos policíacos hasta cierto punto, y tiene que ver con la situación colombiana de la época, con esa Colombia destrozada por el narcotráfico y por las redes que han convertido a Colombia ya desde los años 80 en el principal productor de cocaína para el mundo, con los grandes cárteles que aparecen en esa época. Y esta novela denuncia de alguna manera, quizás la palabra no es la más adecuada, pero denuncia esa situación que tiene y que vive la Colombia de esos años, que además representaba para el autor un peligro, porque meterse con el mundo de los cárteles de la droga podía entrañar cierto nivel, digamos, de riesgo, ¿no?, para un autor. Pero yo creo que García Márquez no dudó en exponer a través de la literatura esa compleja realidad del mundo de las drogas y de los sicarios, de todo este fenómeno. Los secuestros. Exacto, los secuestros que se realizaban en la época y que terminaron convirtiendo a Colombia en un país verdaderamente violento, con violencias distintas, ¿no? Estaba la violencia del narcotráfico, estaba la violencia también de las guerrillas, pero los colombianos ubican ese periodo como uno de los más nefastos de la historia de su país. Felicidades a nuestro panel. En general, realmente todos han aportado, en este caso, en la indagación de este tema, especialmente al doctor Félix Julio. Vamos concluyendo nuestros temas principales en Escribilea. Solamente nos resta que el profesor Dagoberto realice la pregunta de participación para los telespectadores, que podrán responder a través de nuestra página de Facebook, Escribilea Cuba, una vez que la hayan conocido. Profesor. Gracias, Ramón. Es una curiosidad histórica. Y como me gusta hacer siempre una pregunta doble. ¿Sobre qué rasgo físico versó el extraño impuesto establecido por el zar Pedro I en Rusia durante el siglo XVIII? Esa es una parte, es decir, sobre qué rasgo físico versó ese extraño impuesto del zar Pedro I. ¿Y qué castigo recibían aquellos que no cumplían dicho decreto? Muy curioso, realmente. Muy curioso. Bueno, pues muchas gracias, profesor, muy amable. Ahí tienen la pregunta. Quien conozca la respuesta, pues de inmediato nos la envía a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Les recuerdo que esta pregunta no aplica para nuestra reposición de los domingos a las 10 de la mañana y mucho menos para los que nos vean a través de la plataforma YouTube. Gracias, profesor. Así estamos poniendo el punto final de Escribilea en esta ocasión. Les recuerdo que el próximo miércoles tendrán una nueva posibilidad de conocer aspectos históricos de la cultura en general que le ayudarán en realmente a obtener una cultura, valga la repetición, de manera amplia. Profesores, una buena semana, muy buenas noches también al equipo y a usted. Todo eso, y además le agradezco por su mirada.